cristianismo, este es el día más grande de celebración, incluso más, escuche bien, incluso más que la Navidad. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera nacido, pero no hubiera muerto en la cruz, y más que no hubiera resucitado, de nada hubiera valido. Y hoy el Señor nos va a abrir el panorama a muchos de nosotros, y es triste de que, si ustedes se dan cuenta, cuando comienzan las celebraciones, bueno, la tradición más que nada de la Semana Santa, que en la tradición comienza con el miércoles de ceniza, que no es bíblico tampoco, pero se guardan esos 40 días, tratar de guardarlos, y en esta semana se guarda, por así decirlo, desde el domingo de Ramos hasta ayer, que es el sábado de Gloria, pero hoy domingo como que se baja a la guardia. Incluso allí en el rancho, ayer tuvieron misa, pero hoy ya no hay celebración, y le llaman, mal llamado, el domingo de Pascua. Y no es domingo de Pascua, es domingo de resurrección, porque la Pascua, que es Cristo, dice la palabra que ella fue sacrificada por nosotros, y eso se celebra cuando Jesucristo murió en la cruz. Pero abra su entendimiento a la palabra, hoy se nos van a despejar muchas dudas. Vayan a 1 Corintios 15, 14 al 18, y es un mensaje que van a tener que oír muchas veces, para que se les despejen tantas dudas que a veces tenemos. 1 Corintios 15, 14 al 18. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es aún, y ponga atención ahí lo que dice, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Hay muchas preguntas, 14 preguntas, que vamos a tratar de responder. Número 1, ¿qué significa la resurrección? Oímos de resurrección, pero en realidad sabemos lo que significa. Número 2, ¿qué es más importante en el cristianismo o en la teología, en la enseñanza cristiana? ¿La muerte o la resurrección de Cristo? Número 3, ¿qué le sucedió al cuerpo de Jesús al ser sepultado? Número 4, esta está muy interesante, no sé si se la ha hecho usted, pero Jesús, cuando vino a la tierra, ¿tenía un cuerpo, un alma y un espíritu? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenía cuerpo, alma y espíritu? Número 5, ¿por qué dicen a algunos que Jesucristo resucitó solamente en espíritu? Si la palabra dice que el espíritu no muere, entonces el espíritu, ¿cómo es que va a resucitar? Y además, ¿cómo es posible que dicen, si resucitó solo en el espíritu, entonces cómo es que comió? Un espíritu no come. Son preguntas que nos van a hacer pensar, ¿eh? Ahora, la siguiente. Después de que Jesús murió en la cruz, antes de que Jesús muriera, si leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, solo había 2 lugares a donde iban los muertos. Lógico, todos iban al sepulcro, pero de ahí del sepulcro se dividía en 2 lugares. Y ahí es donde ha habido mucha confusión. Los justos iban a lo que se llamaba seno de Abraham, y los injustos iban a lo que se llamaba el Hades, un lugar de tormento. Pero después de que Jesús murió, ¿a dónde van los justos ahora cuando mueren? Por ejemplo, ¿dónde está la abuelita Luisa ahorita? Y Marquitos. También muy interesante. Número 7. ¿Por qué se le llama cuerpo de humillación al cuerpo físico? Número 8. ¿Cómo será el cuerpo glorificado, nuestro cuerpo, cuando muramos? Número 9. Jesús, cuando resucitó, ¿tenía el mismo cuerpo? ¿Qué piensan? Jesús, cuando resucitó, tenía el mismo cuerpo. Número 10. ¿Cuáles son los 5 cambios que tendremos en la resurrección? O sea, tú y yo, cuando muramos, se van a efectuar en nosotros 5 cambios. Vamos a tener, lógico, un cuerpo, pero no un cuerpo físico.
un cuerpo glorificado. Pero ¿cómo serán esos 5 cambios? Y si no nos alienta esto para quitarnos el temor a la muerte, pues no sé qué más hace falta. Porque la gente tiene temor de morir, esa es la realidad. Tiene temor, tiene miedo a morir. Miren, algo curioso. A la abuelita Matilde, ya ven que había un dilema si le decían o no la verdad, se le dijo la verdad, y ya una vez que se le dijo la verdad, fíjense la conciencia, la conciencia tan despierta. Y le dice la tía, una de las tías, ¿quieres que te arrimemos para que te despidas de Marquitos y pongas tu mano en el ataúd? ¿Y cuál creen que fue su respuesta? Dice, no me acerquen ahí, porque ya ven ahorita con los contagios que hay. Mejor desde aquí. ¿Sí se dan cuenta? Cómo a pesar de la edad que tengamos, el temor existe. ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? Número 11, ¿puede alguien que no cree en la resurrección de Cristo y de los muertos llamarse cristiano? Alguien que diga, no, los muertos no resucitan, tú una vez que te mueres y ya, tu cuerpo duerme, de verdad. Número 12, ¿puede alguien ser salvo sin creer en la resurrección de Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede alguien decirse cristiano y decir, pues yo cuando me muera me voy a ir con el Señor al cielo o al paraíso? Pero ¿puede alguien ser salvo sin creer en la resurrección? Sin creer de que su cuerpo va a ser transformado y glorificado. Número 13, ¿cuáles son las pruebas existentes de la resurrección de Jesús? Y número 14, ¿qué habría sucedido si Jesús no hubiera resucitado? Les vuelvo a repetir, van a tener que escucharlo varias veces. No es fácil de digerir, es mucha información para darla en una hora, mucha información, ¿sí? Por eso lo van a tener que oír. Y comencemos con lo primero. El título es El poder de la resurrección. ¿Cómo es? El poder de la resurrección. Primero, ¿qué significa resurrección? Bueno, en el diccionario dice que es dogma fundamental del cristianismo. Bueno, ¿y qué es un dogma? Un dogma es una afirmación que integra el credo o doctrina esencial de un sistema. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Qué significa resurrección en el diccionario bíblico? Es levantarse y salirse de. Es lo que significa. Levantarse y salirse de. No especifica si de la tumba o del cuerpo, simplemente levantarse y salirse de. Ahora escuchen esto, la palabra resucitar, resucitado, resurrección, aparece 75 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece 3 veces, pero solamente de esas 3 veces, una se refiere a la resurrección de los muertos. Vayan a Isaías 26, 19. Es la única escritura que van a encontrar en el Antiguo Testamento que se refiere a la resurrección de los muertos. No hay otra. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán. ¿Qué dice más? A ver, léanlo. Léanlo porque aquí el aire me la movió. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará ¿qué? Dará sus muertos. La muerte y resurrección de Jesús marca un antes y un después de la historia. La resurrección es la piedra fundamental de la fe cristiana. Lo vuelvo a repetir. La resurrección es la piedra fundamental de la fe cristiana. Es la mayor hazaña en la historia. Con la resurrección Jesús demostró que Él no está en el mismo grupo ni de Buda, ni de Mahoma o cualquier otro fundador de cualquier religión o secta. Porque todos ellos murieron y siguen estando en las mismas tumbas donde están. Pero Cristo ha resucitado y la tumba donde lo pusieron está vacía. La resurrección, o sea, la muerte y la resurrección, era la principal enseñanza, la principal predicación en la iglesia primitiva.
Su principal mensaje era acerca de la cruz, la muerte. Pero el fundamento principal era la resurrección. Vayan conmigo ahí también, 1 Corintios 15, del 17 al 19. ¿Qué dice? 1 Corintios 15, 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Ponga mucha atención. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, registran la resurrección en cuerpo, no solo en espíritu, como dicen algunas sectas, que Jesús resucitó, pero no resucitó en cuerpo, que resucitó en espíritu. Bueno, los 4 evangelios dicen que Jesús resucitó en cuerpo. Por eso la resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. Ahora, la primera pregunta o segunda, ¿qué es más importante para la teología? La palabra teología quiere decir estudio de Dios. Teo es Dios, logía es estudio. ¿Sí? La palabra teología es el estudio de Dios. Pero ¿qué es más importante para el estudio de Dios, para la teología cristiana? ¿La muerte de Jesucristo o su resurrección? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más importante? ¿La muerte de Cristo o su resurrección? ¿Alguien quiere opinar? Es estudio, ¿eh? Todos aprendemos, yo aprendo. ¿Qué es más importante? ¿La muerte de Cristo o su resurrección? Aquí es donde hemos hecho divisiones, pero la realidad es que ninguna puede estar separada de la otra. Ninguna. No puede haber resurrección sin muerte. No puede haber muerte si no va a haber resurrección, entonces la fe es vana. Pero algunos lo separan porque creen en un Cristo que todavía está en la cruz. Ahora que murió Marquitos, llegó una prima de Isabel y dice, ¿y no van a poner ningún Cristo? Y le dice Isabel, no, es que Cristo ya no está colgado en la cruz, él ya está a la diestra del Padre. No, pero es que tiene que haber alguna imagen. No, es que la palabra dice que no debemos hacer ninguna imagen. Y gloria a Dios que pues a Isabel le tocó arreglar lo de los funerales, pero hemos hecho una división. Algunos tienen una imagen, todavía lo tienen clavado en la cruz, otros tienen la cruz vacía, pero igual no creen en la resurrección. Y solo por la resurrección, escuchen esto, es que el evangelio puede ser comprendido. No hay otra manera de comprenderlo. ¿Qué sucedió? Vamos al principio de todo para entenderlo. ¿Qué creen ustedes que sucedió cuando Jesús murió en la cruz y fue llevado al sepulcro, a la tumba? ¿Qué sucedió? Vayan a 1 Tesalonicenses 5:23. Se la digo para que pueda entender en contexto lo que vamos a ver. 1 Tesalonicenses 5:23 dice que guardemos irreprensible todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para la venida del Señor. Le pregunto, haciendo otra pregunta adicional a esta. ¿Jesús cuando vino a la tierra tenía cuerpo, alma y espíritu? ¿Qué piensan? Es estudio, ¿eh? No es examen, es estudio. Porque a veces los exámenes, ay, no, es estudio. Aquí todos pasan y se les pone su estrellita en la frente, ¿sí? Tenemos que entender que nosotros somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Jesús cuando dejó su trono de gloria y vino a la tierra, él vino igual, con un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero la primera pregunta es, ¿qué sucedió con el cuerpo de Jesús cuando fue llevado al sepulcro, a la tumba? ¿Qué sucedió cuando murió? Vayan a Lucas 23:46. Vamos a leer mucha escritura, ¿eh? Lucas 23:46. Dice la palabra de Dios. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí vemos la primera parte. ¿Qué vemos? ¿La parte cuál? ¿La parte cuál? Del espíritu, la parte espiritual, responda. ¿La parte cuál? Aquí menciona su espíritu. Ahora, Jesús
Vuelvo a repetir, cuando Él vino, Él tenía cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿qué sucedió con su alma? Hechos 2, 22 al 27. Hechos 2, cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, Pedro predicó un mensaje y miren lo que dice. Hechos 2, 22 al 27. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este he entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él. ¿Quién dice de él? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Y ponga atención en el 27, porque no dejarás ¿qué? A ver, dígalo fuerte, ¿no dejarás qué? En el Hades, mi alma en el Hades, en el Hades. Ahorita vamos a ver cómo Jesús fue, dice que fue a las profundidades de la tierra y predicó, proclamó allá a los espíritus encarcelados. Pero aquí ya está mencionando dos partes, el espíritu y el alma. Y mire lo que dice Primera de Pedro, vayan a Primera de Pedro 3, 18 al 19. Primera de Pedro 3, 18 al 19, el que lo encuentre, léalo rápido. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, ¿el cuerpo a dónde fue? Juan 19, 40 al 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. O sea, esto es profundo. ¿Qué pasó con el cuerpo y el alma y el espíritu de Jesús? Número uno, le encomendó su espíritu al Padre. Su espíritu volvió al Padre. Número dos, su alma descendió a las profundidades y ahí hizo una proclamación de victoria. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Número tres, su cuerpo fue colocado en la tumba. Pero cuando resucitó, toda su personalidad fue unificada. Cuando Él resucitó, se volvió a unir el espíritu, el alma y el cuerpo otra vez en uno solo. Esto es profundo. A ver, lo voy a volver a repetir. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿a dónde fue su espíritu? A ver, dígalo. ¿A dónde fue? Pero díganlo fuerte. Porque como que no están convencidos. La palabra lo dice. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Su alma a dónde fue? Al Hades. ¿Y su cuerpo a dónde fue? Al sepulcro. Y ahí vemos las tres partes yendo a lugares diferentes. Pero cuando Él resucitó, se volvieron a unificar en uno solo. Se volvió a unir el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora, escuche muy bien. Muy bien esto. Jesucristo se volvió a unir en el cuerpo físico, su alma y su espíritu, porque aún estaba en la tierra. Cuando usted y yo resucitemos, no vamos a estar en la tierra. Vamos a estar con Él. Y vamos a tener un cuerpo como Él lo tiene. Glorificado. Muy bien. Entonces, lo que ocurrió con la muerte y la resurrección de Jesús afectó todo el universo. Cambió el sistema de entendimiento, decidió el destino de las almas al momento de morir.
Fue un antes y un después. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la resurrección de Jesús, el destino de los justos ya no fue al seno de Abraham como era antes, ni el de los injustos al Hades. O sea, los dos tenían un destino diferente desde que Jesús estaba en la tierra, aún antes de morir. ¿Cómo lo entendemos esto? Vayan a Lucas 16. Lucas 16, cuando cuenta la historia del rico y Lázaro, que unos dicen que es una parábola, pero jamás dice que es parábola. Dice en Lucas 16, 22 y 23. Ponga atención aquí esto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue? Muy bien. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí podemos ver que los dos habían muerto, fueron al sepulcro, pero fueron a lugares diferentes. Uno fue al seno de Abraham, Lázaro, y el rico, no porque fuera rico, sino porque era injusto, fue al Hades, a un lugar de tormento. Ahora, esto era antes de Jesús, de Jesús. Pero ¿qué sucedió después de la resurrección de Jesús? Después de que Jesús murió en la cruz, ¿a dónde van ahora los justos? ¿Siguen yendo al seno de Abraham? No. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Espero que esté siendo muy claro, ¿sí? ¿Estoy haciendo claro o no? Sí. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? No en el seno de Abraham, en el paraíso, con él. Desde ahí ya vemos un antes y un después, ¿sí? Un antes y un después. Ahora, ¿cómo podemos comprobarlo más? Con dos ejemplos bíblicos. Hechos 7, 55 al 60. Cuando estaban apedreando a Esteban, ¿qué sucedió? Mire la visión que tuvo Esteban. Esteban vio que iba a morir, pero él no vio el seno de Abraham. Él vio, como Jesús ya había muerto, miren lo que vio. Hechos 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué vio? Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Murió. Él sabía, Esteban, que a partir de ese momento él iría directamente con Jesús. Él sabía. Al igual que el malhechor en la cruz, cuando Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este es el cambio que se efectuó con la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora Pablo, ¿qué decía? Filipenses 1:23 al 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? ¿Sí están leyendo? Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. O sea, ya quisiera estar fuera de este cuerpo y estar ¿con quién? Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, o sea, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros, o sea, para seguirles predicando. Pero Pablo anhelaba estar ¿con quién? Con Cristo. Tanto Esteban como Pablo estaban convencidos de que si morían, irían a encontrarse con Jesús. La pregunta para nosotros es: ¿estás convencido tú de que el día que mueras estarás con Jesús?
Eso es lo que debemos de preguntarnos. Número 2, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Otra vez, la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. Si es que estamos comprometidos verdaderamente con Él. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero que resucitó de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él sea el primero, o sea, Él es la cabeza de un nuevo género, de una creación totalmente nueva, donde la naturaleza de Dios y el hombre se unen y da lugar a un cuerpo glorificado. Filipenses 3:20 al 21. Filipenses 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿De dónde somos ciudadanos? Dice. ¿De dónde somos ciudadanos? De los cielos. O sea, ¿pertenecemos a la tierra o al cielo? Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Ahora, ¿por qué le llama un cuerpo de humillación? Porque mientras estemos en la tierra, mientras vivamos en la tierra, mientras tengamos este cuerpo físico, nuestra naturaleza es débil. Es débil y es mortal. O sea, te guste o no te guste, vas a morir algún día, igual que yo. Pero una vez que muera este cuerpo físico, dice que Él lo cambiará, lo transformará para su gloria. Eso es lo que nos debe de alentar. Y tendremos un cuerpo semejante al de Él. Alguien lea, por favor, Primera de Juan 3, versículo 2 al 3. Y si me regalan agua, por favor, se los agradezco. Primera de Juan 3, versículo 2 al 3. El que lo tenga, léalo, por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? ¿Seremos semejantes a quién? A como es Él ahorita. Jesucristo, ¿cómo tiene un cuerpo ahorita? Glorificado. Y dice que nosotros seremos semejantes a Él. Ahora, una pregunta más. ¿Cuántos de verdad esperamos la resurrección? ¿Cuántos? Cuando entendemos esta parte, gracias mi amor, cuando entendemos esta parte, de verdad nos damos cuenta, como dice Hebreos 2, 14, 15. Alguien léalo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, si les hiciera una pregunta y si fueran sinceros al responder, sean sinceros. ¿Cuántos de verdad, como acaba de leer ahí la escritura, tienen temor a la muerte? No responda, solo piense. Pero dice que no debes de tener miedo a la muerte, porque ya la muerte fue vencida. Y hay algo que leyó en la primera escritura de Primera de Juan 3, 2 al 3, que pasamos muy por alto. En el versículo 3, Primera de Juan 3, 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, de ser resucitado con Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Ahora, vuelvo a repetirles, ¿cuántos esperamos la resurrección? Pues yo espero que todos, pero ¿cuántos nos estamos purificando? ¿Cuántos? Cuidando el espíritu, el alma y el cuerpo. Todos queremos irnos con Él cuando muramos. Eso es una pregunta que hasta un niño, ¿a dónde? Pues con Jesús, el día que me muera. Pero estamos cuidando la santidad, no que vivas una vida perfecta. La santidad es vivir apartado de lo malo. Estamos cuidando la santidad, la pureza, la estamos cuidando. Porque la palabra dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie veremos al Señor. La palabra se predica sola. Y aquí viene lo fundamental del estudio. Escuchen muy bien, atentos. ¿Cómo será nuestro cuerpo glorificado? ¿Qué cambios tendrá nuestro cuerpo una vez que muramos? Sí, ya sabemos que es un cuerpo glorificado, pero más específicamente, ¿cómo será nuestro cuerpo? Primera de Corintios 15, 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio ¿qué? Cuerpo. No toda carne, ¿qué dice? Es la misma carne. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Aquí nos habla de una continuidad. Hay un cambio. O sea, seremos los mismos, pero habrá un cambio. Lo que sembramos determina lo que va a brotar. Nuestro cuerpo es como una semilla. Y aquí vienen las preguntas de controversia, de tropiezo en algunas sectas y denominaciones. Jesús, cuando resucitó, ¿tenía el mismo cuerpo cuando se presentó a los discípulos? ¿Qué piensan ustedes? Lo vuelvo a repetir. Jesús, cuando resucitó, ¿tenía el mismo cuerpo cuando se presentó a los discípulos? ¿Alguien lea Juan 20:19? Otro busque Lucas 24, 38 al 39. Y otro busque Juan 20:27. Bueno, Juan 20, 26 y 27. Primero leamos Juan 20:19. ¿Quién lo encontró? ¿Qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesús se apareció estando las puertas cerradas, se les apareció ahí en medio. Y uno puede decir, no, pues fue un espíritu entonces, porque atravesó la puerta. Recuerde que tenía un cuerpo glorificado. No había límite de espacio ni de materia que lo pudiera sujetar. El primer día de la semana es domingo, el día de hoy, ¿sí? Pero no solo eso. Se presentó ahí de repente, les apareció ahí, pero ¿qué dice Lucas 24, 38 al 39? Pero él les dijo, porque estáis turbados y viene a vuestro corazón este pensamiento, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene, ¿qué dije? ¿Qué dice? Ni huesos, como yo tengo. Ah, ¿lo dudan? Miren mis manos, miren mis pies. Es más, ¿qué dice en Juan 20, 26 y 27? ¿Alguien lo encontró? 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo,
sino creyente. Lucas 24, del 39 al 43. O sea, no solamente les mostró las heridas, no solamente se les apareció, no solamente estuvo ahí con ellos, sino mire hasta lo que hizo. Lucas 24, 39 al 43. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, ¿y qué hizo? Comió delante de ellos. Les pregunto, ¿era el mismo Jesús cuando resucitó? ¿Sí o no? El mismo Jesús que murió, fue sepultado y resucitó, sí. Ahora, Jesús ya estaba teniendo un cambio que lo pudimos notar, de una glorificación. Lo voy a decir muy lento para no sonar tan teológico. Ya estaba teniendo un cambio, y había resucitado, era el mismo Jesús, pero ya estaba teniendo un cambio de glorificación en su cuerpo, que ya no estaba sujeto a la materia ni a nada. O sea, atravesaba puertas y lo que fuera, y ahí se les aparecía. Ya estaba teniendo un cambio. Y aquí viene lo emocionante. Escuche bien. Pablo dice que nuestro cuerpo tendrá 5 cambios. Cuando tú mueras, cuando yo muera, en la resurrección, cuando resucites, cuando resucitemos, nuestros cuerpos sufrirán 5 cambios. Una vez que muramos y resucitemos. Vayan a 1 de Corintios 15, 42 al 44. Dice: así también es la resurrección de los muertos. ¿La resurrección de qué? De los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Cuando dice cuerpo animal, la mayoría de las versiones dice en un cuerpo almático, psicogénico, un cuerpo animal, o sea, donde el alma es la que domina. Por eso aquí lo traduce como un cuerpo animal, pero resucitará un cuerpo espiritual, donde ahora el que gobierne será el espíritu. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y ahora vayan ahí mismo al versículo 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, 52 les dije, y 53. 1 de Corintios 15, 52 y 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas veces ustedes cierran y abren los ojos al día? ¿Cuántas veces? Yo creo que ni idea tenemos. Miles de veces. Pero dice que en un abrir y cerrar de ojos, así, pum, de repente, dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán, ¿qué dice? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. ¿Cuáles son esos cambios? Número 1, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo que está sujeto a descomponerse y a morir, a lo que ya no lo estará. Ese es el primer cambio, de lo corruptible a lo incorruptible. Número 2, de lo mortal a lo inmortal, cuerpos glorificados, eternos. Número 3, de deshonra a gloria, porque ahora tenemos cuerpos físicos que se enferman, se duelen, que dan lástima,
Pero cuando resucitemos, resucitaremos con un cuerpo glorificado. Por eso en Apocalipsis dice que allá ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá nada de eso, de lo que el alma percibe a través del cuerpo. Escúchelo bien. Número 4, de debilidad a poder. Y número 5, de un cuerpo natural, almático, animal, a un cuerpo espiritual. Van a tener que escucharlo de nuevo. Ahora escuchen esta pregunta. ¿Puede alguien que no cree en la resurrección de Cristo y de los muertos llamarse cristiano? Porque hay gente que no cree en la resurrección de los muertos, que dice que tú una vez que te mueres, duermes y esperas hasta que Dios te despierte y que vas a reinar aquí en la tierra. Pues yo no leo eso, yo leo otra cosa. Les vuelvo a preguntar, ¿puede alguien que no cree en la resurrección de Cristo y de los muertos llamarse cristiano? Les pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Otra vez, como que o le entendieron o no le entendieron o no se quieren arriesgar. Y mejor me callo. ¿Puede alguien que no cree en la resurrección de Cristo y de los muertos llamarse cristiano? ¿Qué piensan? Claro que no. Claro que no. Primera de Corintios 15, 14 y 17, lo que leímos al principio dice, pues si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? Pero lo trágico de ahí, alguien lea Primera de Corintios 15, 17, solamente el 17. Que si Cristo no resucitó, mire lo trágico de aquí. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 17? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Aún estamos en qué? A ver, dígalo para que se nos desatore. Si Cristo no resucitó, entonces tú y yo todavía estamos en qué? Ah, caray. Todavía estamos entonces en pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? El perdón de nuestros pecados, escuche muy bien, está condicionado entonces no solo al arrepentimiento y a creer en Jesús, sino a creer también en su resurrección. Y aquí es donde muchas sectas, religiones dicen, sí, yo creo en Jesús, pero Él no resucitó en cuerpo, resucitó en espíritu, o me va a despertar hasta el final, y dudan de la resurrección. Pero la palabra es clara, si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, nuestro evangelio es falso, nuestra fe es vana y todavía estamos en nuestros pecados. ¿Se dan cuenta la importancia de la resurrección? ¿Y por qué el diablo nos ciega a eso? ¿Por qué creen que hoy la gente ya anda como si nada? Esto es la parte fundamental, que se dé cuenta la gente. Es el día más grande para celebrar, no los anteriores. Porque si Cristo nació, celebramos la Navidad, el nacimiento. Pero la resurrección pasa de noche. Pasa de noche. Espero que estén entendiendo esto. Vuelvo a repetirles, ¿puede alguien ser salvo sin creer en la resurrección de Jesús? A ver, dígalo fuerte. ¿Puede alguien ser salvo sin creer en la resurrección de Jesús? Claro que no, claro que no. Ahora, ¿cuáles son las pruebas existentes de la resurrección de Jesús? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué evidencia nos da la Biblia de la resurrección de Jesús? Bueno, número 1, la principal prueba es la misma palabra de Dios. Alguien lea Primera de Pedro 1, 10 al 12. Y ponga atención, aquí se pone interesante. Y vamos a entender entonces el Antiguo Testamento. Ahora sí entiendo por qué le llaman salmos mesiánicos que hablan de Cristo. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 10 al 12. ¿Qué dice? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, infirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ponga atención ahí. ¿Qué espíritu estaba en ellos? ¿El Espíritu de quién? Cristo, Ahí, grabes eso. el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ponga mucha atención ahí. Esto es hermoso. Dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y al final menciona el Espíritu Santo. O sea, es lo mismo. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas era el que los impulsaba a hablar. Entonces ellos cuando hablaban en primera persona, ¿de quién estaban hablando? ¿De ellos o de Cristo? De Cristo, muy bien. Estamos entendiendo. Salmo 22, 16. ¿Qué dice? Salmo 22, 16. ¿Alguien léalo? ¿Qué dice? Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí David, el Salmo, lo escribió David, él está hablando en primera persona, pero dice que horadaron sus manos y sus pies, pero a David nunca le pasó eso. Entonces, la pregunta es, ¿de quién está hablando David? Porque el Espíritu de Cristo estaba en él, como dice Pedro. ¿Sí entiende? ¿Ahora sí entiende? ¿Por qué a veces nos confundimos y dicen, no, es que Cristo no se menciona en el Antiguo Testamento? Perdóname, pero sí, porque el mismo Jehová, el mismo Cristo, el Espíritu Santo es lo mismo. Nosotros somos los que hemos hecho separación. Y adoramos según la doctrina que se nos enseñe. Los profetas hablaban por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Isaías 56, ¿qué dice Isaías 56? Otro ejemplo. Isaías 56. A ver, ¿qué dice? Ni mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputo. Dice que dio su cara, sus mejillas a los que le arrancaban, mesaban la barba, a los que le daban, a los que lo escupían, es a lo que se refiere. Pero ¿de quién está hablando otra vez Isaías aquí? ¿De él o de Cristo? Pues de Cristo. A Isaías nunca le pasó eso. ¿Pero por qué estaba hablando de esa manera? Porque el Espíritu de Cristo estaba en él. Estos versículos son base para que ustedes se los aprendan y le digan a alguien, no, mira, estás equivocado. No es que es Jehová, no, es el Espíritu de Cristo, que es lo mismo a final de cuentas. Pero no tienes por qué denigrar a Cristo, ni tampoco denigrar a Jehová, porque es lo mismo. Pero tienes que darle la honra de vida al que murió en la cruz. ¿Y quién murió en la cruz? Cristo. ¿Quién resucitó? ¿A quién le debe la salvación? Que a final de cuentas es el mismo Padre que envió a su Hijo, que fue una extensión de Él mismo, para venir a la tierra, para hacerse hombre y morir por nosotros y resucitar para darnos vida eterna. Ay, esto es hermoso. Ahora, Salmo 16 del 8 al 11. Mire, otro salmo. 16 del 8 al 11. Se lo leo, mire lo que dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Y quién estaba a la diestra del Padre cuando lo vio Esteban? Jesucristo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma. ¿En dónde? En el Seol. Seol y Hades
Aquí es otra de las confusiones, porque muchos dicen que cuando mueres tu alma va al Seol, pero no es lo mismo sepulcro que Seol, no es lo mismo que seno de Abraham y paraíso, son cosas diferentes. Seol en el Antiguo Testamento era el Hades, el infierno, lugar de tormento. Por eso Jesucristo, cuando contó la historia del rico y Lázaro, el rico estaba en el Seol, en el Hades, en el lugar de tormento. Su alma dice: no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde comprobamos esto? Alguien busque Primera de Pedro 3, 18 al 19. Pedro, hablando por inspiración del Espíritu Santo, habla precisamente de este salmo. Y mire lo que dice. Alguien léalo, por favor. Primera de Pedro 3, 18 al 19. ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A dónde fue? A las profundidades de la tierra, a los espíritus encarcelados. Hechos 13:35, alguien léalo. ¿Qué dice Hechos 13:35? Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Lo mismo del Salmo, lo mismo de aquí en Hechos 2, 25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Hasta el, ¿qué dije? 25 al 28. Al 28. Porque no dejarás mi alma en el Hades. No dejarás mi alma, ¿dónde? Ah, caray. Pero acabamos de leer en el Salmo, en el anterior, que decía que Seol. ¿Sí se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿Sí o no? Van a tener que escuchar otra vez la predicación. Y aquí es donde da confusión a muchos, porque no estudiamos. Porque se nos olvida que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando tú introduces un nombre hebreo y arameo en el Nuevo Testamento, desde ahí ya tienes una falla, bueno, hasta ortográfica, si le quieres llamar así, no solo literaria, sino ortográfica. Por eso, cuando vemos el nombre Jehová en el Nuevo Testamento, es hasta antibíblico. Porque ahora el nombre Jehová en el griego es Señor. Por eso aparece la palabra Señor tantas veces en el Nuevo Testamento. Pero ese es otro estudio. A ver, termina Lula de leer, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Sí, entonces sí se da cuenta. Ahora mire este salmo hermoso. Este es un salmo increíble. Salmo 71. Que incluso no se sabe ni quién lo escribió, pero mire lo que dice. Salmo 71 del versículo 20 al 21. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. En el Antiguo Testamento a nadie le pasó esto que está diciendo aquí el salmista. ¿De quién está hablando? Lo mismo que habló Pedro, lo mismo que dicen Hechos, lo mismo que hablan estos salmos. Solamente se puede aplicar a Jesús, a nadie más, solamente a Él. Ahora, miren esta escritura, esta está emocionante. Oseas 6 del 1 al 2, en el Antiguo Testamento, habla de nuestra resurrección, nuestra.
Oseas 6, del 1 al 2. ¿Qué dice? Oseas. Vamos a Jehová porque arrebató y nos dará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de los días. En el tercer día resucitará y viviremos delante de él. ¿Sí? Aquí está hablando tanto de Jesús como de nosotros, porque está hablando en plural, ya no está hablando en singular. Nos dará vida, nos resucitará y viviremos delante de Él. Si ponen atención, aquí nos incluye también a nosotros. Lucas 24:46. ¿Qué dice Lucas 24:46? ¿Qué dice? Lucas 24:46. Les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La misma escritura de Oseas, la misma escritura, ¿sí? Pero aquí ya nos incluye a nosotros. Entonces, número 1, la palabra es la principal prueba o evidencia de la resurrección de Cristo. Y número 2, también los testigos humanos que lo vieron cuando Él resucitó. Primera de Corintios 15, versículo 4 al 8. Primera de Corintios 15, 4 al 8, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, a su hermano, su medio hermano de Jesús, o Santiago. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Testigos humanos. La resurrección es el hecho más decisivo del cristianismo. Ahora les pregunto de nuevo, ¿qué habría sucedido si Jesús no hubiera resucitado? Lo leímos hace un rato en 1 de Corintios 15, 17. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera resucitado? Seguiríamos muertos en delitos y pecados. Así de simple. No podría ser justificado tú ni yo jamás. Miren lo que dice Romanos 4:25. Grábense esa escritura. Romanos 4:25. Ya estamos llegando a la parte final. Híjole, aquí se pone emocionante. ¿Qué dice Romanos 4:25? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Resucitado para qué dice? Para nuestra justificación. Le pregunto, si Cristo no hubiera resucitado, ¿tú y yo podríamos ser justificados? Claro que no. Y no solamente no podríamos ser justificados, ni salvados tampoco. Lean ahí mismo en Romanos 10, del 9 al 10. Este es el estudio más importante que deben de aprenderse en su vida. Romanos 10, 9 al 10, ¿qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Escuche bien esto. ¿Cuántos de ustedes han visto en la televisión o cuando hacen, a ver, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? A ver, dile, repite conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y decimos muchas cosas. Pero ¿cuántas de esas afirmaciones o confesiones o declaraciones, como le quieran llamar, incluye llevar a la persona a que crea en la resurrección? Hacemos confesiones a medias solamente. Entonces, escuchen bien esta pregunta. Si alguien no cree
como acabamos de leer ahí en Romanos 10, 9 al 10, que Dios levantó a Jesús de los muertos, que resucitó, ¿podemos ser salvos si alguien no cree en eso? ¿Puede ser salvo? Claro que no, porque con el corazón se cree y con la boca confiesa. Pero toda la gente, si tú le preguntas, todos creen en Jesús. Pero pregúntales, ¿pero crees que resucitó físicamente? Y ahí es donde entra la controversia. No, es que yo creo que Él resucitó en espíritu, porque y te dan una serie de cosas, pero la palabra es muy clara. Si tú y yo no creemos que el Padre levantó a Jesús de los muertos, que le resucitó, no podemos ser salvos. Piensen en eso. Quien no cree en la resurrección corporal del cuerpo de Jesús no puede ser salvo. Y lo diremos muy claro. Quien no cree en la resurrección corporal del cuerpo de Jesús no puede ser salvo. ¿Quieres crear un conflicto? Dile a alguien que no profese la fe verdaderamente cristiana y dile, oye, ¿tú crees que Jesús resucitó en cuerpo? Vas a ver la que se arma. Hay muchos que creen que resucitó, pero dicen que fue en espíritu. Pero la Biblia dice otra cosa. Ahora, el poder de la resurrección, aquí entramos en la parte final. El poder de la resurrección es la única garantía de salvación para nosotros. Porque si Cristo resucitó, tú también vas a resucitar. ¿Sí lo entendieron? Lo diré de nuevo. El poder de la resurrección de Jesús es la única garantía de salvación para nosotros. Porque si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. A ver, dígalo. Está medio largo, ¿no? El poder de la resurrección de Jesús es la única garantía de salvación para mí. Porque si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. A ver si se lo aprendieron. A ver. El poder de la resurrección de Jesús es la única garantía de salvación para mí. Porque si Cristo resucitó, porque si Cristo resucitó, dígalo con convicción. Porque si Cristo resucitó, así de claro. Hebreos 7:25, mire lo que dice. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Qué es salvar perpetuamente? A ver. Exactamente. A los que por Él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? Pues Jesucristo. Viviendo siempre para interceder por ellos. Ah, caray. Escuche esto. Si Jesús todavía estuviera en la tumba, como algunos dicen, ¿cómo podía salvarnos? O mejor dicho, como dice aquí en Hebreos, ¿cómo es que podría estar intercediendo por ti? No podría. Por último, escuchen esto. La resurrección es la parte final que va a completar nuestra redención. Tú y yo ya fuimos redimidos. Pero la resurrección, el día que te mueras, el día que yo me muera, es cuando se va a completar toda la redención. Tú y yo ahorita ya le pertenecemos al Señor. Tú ya estás sellado con el Espíritu Santo, como dice la palabra. Pero hasta que te mueras, hasta que dejes este cuerpo de humillación como lo estudiamos, hasta que este cuerpo mortal se vista de inmortal, hasta que tengas un cuerpo glorificado, es cuando se va a completar nuestra redención. Filipenses 3:10 al 11. Alguien léalo, por favor.
Filipenses 3, 10 y 11. Hasta el 14, perdón. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si le pusieron atención ahí, van a tener que leerlo de nuevo con calma cuando escuchen el devocional. Pero ¿qué entendemos aquí? Pablo, él anhelaba la resurrección. Escuchen esto. Él anhelaba la resurrección, pero él mismo se consideraba que aún no lo había logrado ya. ¿Sí entienden esa parte? Cuando morimos, el espíritu y el alma se van con Dios, pero el cuerpo aún no, porque eso será hasta la resurrección de los muertos. Pablo por eso dice, no, yo me olvido de todo lo que quedó atrás y sigo adelante, prosigo a la meta. Y no le estoy diciendo con esto que ya la hice, que ya lo logré, no. Sigo a la meta, porque anhelo conocerlo y el poder de su resurrección. O sea, Pablo, él entiende que hasta que él muera y resucite, es cuando de verdad se va a completar la redención. Por eso, cuando alguien dice, no, es salvo, siempre es salvo, cuidado, cuidado. Entonces, ¿tú eres omnisciente como Dios? Cuidado, cuidado. Eso es muy controversial. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 12:7, dice que cuando uno muere, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y por qué el cuerpo vuelve al polvo? Porque espera la redención final, la resurrección. O sea, nuestra mente finita no alcanza a captar esa verdad eterna. Por eso, escuchen bien esto, para ir concluyendo, por eso somos tan terrenales. Somos tan terrenales, amando el mundo. Romanos 8:22 al 23, mire lo que dice. Romanos 8:22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención. ¿De qué dice? De nuestro cuerpo. Ahora déjenme preguntarles esto. Si tú tienes al Espíritu Santo, que lo debemos de tener todos los que decimos que somos creyentes, la pregunta es, ¿de verdad vivimos con ese anhelo de estar con el Señor? Como Pablo decía, es que ya no sé qué es mejor, si estar con el Señor o estar con ustedes, porque yo ya quisiera estar allá, pero por causa de ustedes necesito todavía estar aquí para predicarles. Cuando tú entiendes esa verdad, te desprendes del amor al mundo. Por eso la palabra dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, porque tu ciudadanía no está aquí. ¿Dónde está? Y llévense esto, miren, la resurrección es la consumación de nuestra unión con Jesús. La resurrección es la consumación de nuestra unión con Jesús. Alguien lea Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Qué dice? Mire lo que dice.
Primera de Tesalonicenses 4:17. ¿Qué dice? Que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Ahora, para entender eso que acaba de leer la hermana, necesitamos leer Primera de Corintios 15, 22 al 24. ¿A qué se refiere? De que unos serán en las nubes, otros van a quedar. Pero entonces, ¿cómo es el orden? Primera de Corintios 15, 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, primero va a ser Cristo las primicias, que ya fue, Él ya murió en la cruz, ya resucitó, Él fue las primicias, el primogénito de entre los muertos. Número 2, cuando morimos, los que son de Cristo. Y número 3, al final, cuando Cristo venga, que nadie sabe cuándo va a venir. Cuando Él regrese, si es que aún no hemos muerto. Pero la recompensa es de que estaremos con Él para siempre, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Eso es lo que nos debe de alegrar. Eso es lo que nos debe de motivar. Los vuelvo a exhortar y animar, escúchenlo varias veces. Yo, después de que les mando la predicación, yo la escucho, la reescucho varias veces. Yo mismo me retroalimento, ¿sí? Yo mismo. La palabra es viva y es eficaz. Ahora escuchen esto, porque vamos a celebrar la Santa Cena. Mientras, si quieren irles pasando, Rafa, denles las copas y los panecitos. Y quiero hacerles estas preguntas, escuchen bien, porque vamos a celebrar la Santa Cena. Vénganse, niños. Quiero preguntarles esto, escuchen bien, mientras quedes ahí en su lugar, porque vamos a celebrar la Santa Cena. Y quiero hacerle dos preguntas finales, referente a la muerte de Jesucristo, que celebramos en esta semana, y hoy estamos celebrando su resurrección. Dos preguntas finales, pongan mucha atención aquí. Número uno, ¿por qué celebramos la Santa Cena que vamos a tener hoy? Que no debe de ser exclusivamente el domingo de resurrección, puede ser cuantas veces lo hagamos, no hay una fecha indicada, tampoco es como algunos hacen solamente el Viernes Santo, el día de la consagración, o no sé cómo le llaman. No, puede ser en cualquier fecha. Pero la pregunta es, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Y número 2, la pregunta más importante de su vida. ¿Qué sucede cuando celebramos la Santa Cena? Los católicos dicen que sucede la transubstanciación, que el cuerpo literal, el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Jesús, que el vino se convierte literalmente en la sangre. Pues escuche esto, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Dice la palabra de Dios que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. O sea, el Cordero ya fue crucificado. En 1 Corintios 5:7. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? La celebramos, número 1, todavía no, ya se lo comió Jonathan, denle otro pan. Celebramos la Santa Cena porque Jesús fue quien la instituyó la noche que fue entregado y nos ordenó que lo hiciéramos como un recordatorio de su muerte en la cruz. Pero en el ámbito espiritual sucede algo sobrenatural. Vamos a leer dos escrituras. Juan 6:51. Yo se las leo para que no se desenfoque de ahí de su copita, no la vayan a tirar. Mire lo que dice Juan 6:51 al 58. Lo que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, esto lo dijo antes de ser crucificado, gracias. Pero ahora, ¿cómo realizamos eso que Jesús dijo? Eso les estaba hablando antes de ir a la cruz. Pero una vez que Él tomó la Santa Cena con sus discípulos, Él instituyó algo que a veces no le damos la profundidad ni el poder que tiene. Aquí es donde entra el poder de la resurrección. Vayan a se los leo, están ocupados. 1 Corintios 11, 23 al 26. Mire lo que dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando tú y yo comemos el pan, estamos llenándonos de Cristo. ¿Sí entienden? Lo que leímos en Juan 6, se consuma. Por eso algo que siempre se trata de evitar es la celebración de la resurrección. Comamos. Dice en el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. ¿En qué? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comes este pan o que comieres este pan y bebiereis o beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Hasta que qué? Hasta que Él venga. Bebamos. Cuando celebramos nosotros, cuando celebramos la Santa Cena del Señor, estamos recordando su sacrificio. Recordando su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero también sucede algo más en lo sobrenatural. Esto es lo que a veces nuestra mente finita no alcanza a captar. ¿Sí? Que cada vez que tú y yo celebramos la Santa Cena, no solamente anunciamos la muerte y la resurrección de Jesús, sino que también lo que estamos haciendo, nos estamos llenando de Cristo. Estamos comiendo su carne, bebiendo su sangre, no literalmente, sino a través de ese acto simbólico. Y se cumple lo que Él dice en Juan 6:63. Porque mi palabra, la palabra que yo les hablo, es espíritu y es vida. Pónganse de pie, les dieron una hojita, ese es un himno.
un himno de resurrección. Vamos a tratar de cantarlo para concluir este día hermoso. Los himnos, por lo regular, son fáciles de cantar. Su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Otra vez. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre Dios, victoria es mi adoración a Cristo el mi paz descansa en ti.
Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en su nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí, derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí, dígale, derrotado ya no estoy. Jesús resucitó y vivo está en mí, en tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Dígalo. La tumba vigilada fue, en vano sin saber, en vano sin saber, y a la muerte nuestro Dios venció con su poder.
resucitó. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Levanta la voz. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Fuerte. Jesús resucitó. Jesús resucitó y vivo está en mí. Una última vez con su voz, dígale: derrotado ya no estoy por tu espíritu. Jesús resucitó. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Señor, te damos gracias porque tú vives, nosotros también viviremos. Dele palmas al Rey. Aleluya.